al pueblo de México. Sin libertad, la democracia es despotismo. Y sin democracia, la libertad es una quimera. Octavio Paz. La travesía para lograr la verdadera democracia en México ha sido larga y dolorosa, como lo son todas las luchas por las causas justas. No las logra un hombre, no se logran en una generación, nunca son fáciles y nunca son para siempre. Una de las causas de la crisis económica, social y política que vive México, indudablemente tiene como principal causa la falta de democracia. Aun cuando nuestra Constitución establece que nuestra forma de gobierno es democrática, muchos años, nuestro pueblo no estuvo consciente de la soberanía depositada en su voluntad popular. Yo les hablo de los 80s. Era yo una niña cuando pasaba a un lado el día de las elecciones, de las mesas, de las casillas. Le preguntaba a mi madre, ¿no vas a votar? Y me decía, ¿y para qué si ya sabemos quién va a ganar? Esas eran las instituciones creadas para defender el voto popular libre de los mexicanos. Aun cuando dice la Constitución que el voto es el poder soberano de este gran pueblo, apenas el despertar de nuestra sociedad lo podemos contar recientemente debido a los fraudes electorales que se han cometido a lo largo de nuestra historia, pero sobre todo los últimos dos. En el 2006 y en el 2012 los fraudes electorales en contra del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esta primavera democrática que vivimos en este siglo es consecuencia de los fraudes electorales que fueron orquestados, ejecutados y legitimados por nuestras instituciones creadas por el Estado mexicano para defender la voluntad popular, autoridades encargadas de ser árbitros imparciales, instituciones encargadas de garantizar una competencia limpia y respetuosa de las reglas, instituciones que fueron facultadas para supervisar y castigar la infracción a las leyes electorales. Sí, esas instituciones a las que hoy no queremos tocar. 2006, me tocó vivirlo, el fraude electoral. Los ciudadanos llegamos a ejercer un voto plagado de inconsistencias desde el momento en que se instalaron las casillas. Y cuando se dio el fraude y salimos a pedir que se contara voto por voto, casilla por casilla, las autoridades encargadas de dar certidumbre lo negaron. Y en el 2012, cuando salimos los mexicanos a exigir que se verificaran los gastos de campaña excesivos del entonces ganador Enrique Peña Nieto, definieron las instituciones que había sido Andrés Manuel López Obrador quien había rebasado los topes de campaña. Las instituciones son los contrapesos que permiten que el barco de la democracia salga a flote. Las naciones, precisamente por falta de instituciones, fracasan, pero también cuando esas instituciones caen en los círculos viciosos de corrupción y no logran reponerse de la inercia del sistema en el que fueron creados. Es entonces necesaria su adaptación, su evolución con base en las necesidades reales de una sociedad contemporánea. Y ese es el propósito de esta reforma, actualizar nuestras instituciones electorales para avanzar en la mejora de nuestra democracia. Y lo pregunto a todos, sin pasiones, sin gritos, sin amenazas, reconociendo que pudiera no ser la reforma ideal ni perfecta. ¿Acaso no merece tocarse el INE, que arrastrado por la cúpula que lo dirige,
se ha autoimpuesto un rol de adversario de este gobierno, oponiéndose sistemáticamente a todas las propuestas de cambio que se han planteado a fin de suprimir privilegios y la corrupción de las viejas élites políticas del país, podridas, decadentes, que se revuelcan ante la posibilidad de perder sus privilegios, pretendiendo arrogarse un espurio papel de contrapeso que al INE no le corresponde, más parecido a una facción política conservadora que al de una verdadera encomienda constitucional de árbitro imparcial. Por mencionar solo algunos ejemplos, durante los últimos 4 años el INE, bajo el subterfugio de su autonomía, ha violado el mandato sobre el tope salarial de los servidores públicos establecido en el artículo 127 constitucional. Ha desconocido la intrínseca facultad de la Cámara de Diputados de controlar el gasto público y ha invadido las competencias legislativas del Congreso, extralimitándose en la regulación de temas sobre los que existen reservas de ley, como fue el caso de la revocación de mandato. Todo ello sin argumentos legítimos y sin más trasfondo que la clara intención de mantener un obsceno status quo de privilegios del que se sirven sus dirigentes. Por ello, uno de los objetivos de las minutas que hoy se aprobarán es la supresión de los excesos y las desviaciones de poder de las autoridades electorales mediante la creación de un sistema nacional electoral que viene a reestructurar los órganos centrales, locales y distritales del INE y a reducir los tiempos en diversas funciones de los procesos electorales. Con esto se generará un ahorro de más de 3.605 millones de pesos del erario público, cantidad equivalente al recurso suficiente para beneficiar anualmente a más de 143,000 personas del programa Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a más de 52,000 beneficiarios con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Por otro lado, la reforma depura otra cara de los grandes problemas del sistema electoral, la ineficiencia y la arbitrariedad de la justicia electoral. Esto mediante la actualización de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pues a 26 años de su expedición aún contiene diversas lagunas que abren la puerta a resoluciones constantemente contradictorias que han propiciado la incapacidad del Tribunal Electoral para generar líneas jurisprudenciales consistentes, lo cual se traduce en inseguridad jurídica y en una impartición de justicia arbitraria y desigual. Asimismo, esta reforma busca hacer más expedita y transparente la justicia electoral, ajustando la legislación a los actuales modelos tecnológicos y concentrando los medios de impugnación, además de otorgar mayor certeza jurídica respecto a las tareas de fiscalización y a las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos. Como se puede ver, se trata de una amplia reforma que se orienta centralmente a modernizar y optimizar el sistema que actualmente ha caído en una profunda crisis de desconfianza ciudadana. En su conjunto, la reforma abona al mejor funcionamiento de nuestra democracia. Por un lado, mediante una nueva organización electoral nacional, capaz de garantizar elecciones libres, auténticas y por supuesto periódicas, y por el otro lado una renovada justicia electoral imparcial, eficiente y capaz de tutelar efectivamente los derechos político-electorales de la ciudadanía. Mexicanas y mexicanos, el INE sí se toca para transformarse y adaptarse a las necesidades de la democracia contemporánea. El INE sí se toca para acabar con el círculo vicioso de privilegios y corrupción. El INE sí se toca para depurar su estructura y procedimientos que actualmente son ineficientes, opacos, plagados de duplicidad y redundancias. Además, se toca porque es uno de los más caros del mundo. El INE sí se toca para su propio beneficio, para recobrar la confianza ciudadana
con la que ya no cuenta. Senadora, por favor. Mexicanas y mexicanos, los senadores del Grupo Parlamentario de Morena estamos aquí porque una elección masiva y democrática decidió respaldar un proyecto de profunda transformación. Podremos no estar actuando de la manera como hoy nuestros jueces, hipócritas y carentes de calidad moral, en esta tribuna manifiestan su oposición a lo que haremos en unos minutos, pero la condición de lealtad al principio, de valores éticos y morales de la Cuarta Transformación nos obliga a no ser tibios, a no ser cobardes, a darle la cara a México, porque nosotros no somos serviles de hombres. Creemos, tenemos fe en que lo que estamos haciendo es lo correcto, y si no lo fuera, enmendará la plana la autoridad a quien corresponda. Pero este grupo parlamentario no es de sueltos, no es de traidores. Mexicanas y mexicanos, no más fraudes electorales, no más privilegios, no más democracia simulada, no más triunfos electorales, haya sido como haya sido. Mexicanas, mexicanos, democracia plena, voto libre, todo el poder al pueblo y que viva la Cuarta Transformación. Es cuanto, presidente.